Te voy a presentar 3 situaciones y te voy a decir cómo programar la cámara para cada una de ellas. Vamos a ver cuáles son los requerimientos básicos en cada situación y a partir de ahí, si tú eres un fotógrafo que recién estás iniciándote, quédate porque lo vas a necesitar saber. Y probablemente, aunque ya lleves un tiempo en esto, te venga bien a lo mejor saber estas cosas y por supuesto compartir con nosotros si tienes algún truco extra que puedas aportarnos a estas 3 situaciones que vamos a ver. Y estoy hablando de fotografía de retratos, cuando hacemos fotografía a protagonistas que están en movimiento y cuando hacemos fotografías con poca luz. Así que bueno, vamos allá y vamos a empezar ya con la primera de las situaciones. Cuando hacemos fotografía de retrato. En este caso vamos a buscar una persona que es nuestra protagonista y normalmente en fotografía de retrato pretendemos o tratamos de hacer un desenfoque para darle más protagonismo al protagonista. Por lo tanto, la primera, digamos, configuración la vamos a hacer aquí dentro, en el diafragma. Vamos a utilizar diafragmas siempre muy abiertos precisamente para acortar esa profundidad de campo y conseguir ese efecto bokeh. Luego la primera, digamos, cosa obligatoria que tenemos que hacer, el diafragma. Continuamos. Medición de la luz. Es aconsejable hacer el tipo de medición que sea de ponderada al centro o puntual. Y si recién estás empezando en fotografía y todavía no tienes esto claro, en la descripción de este vídeo y en el comentario destacado tengo un vídeo completo dedicado a esto de la medición de la luz, que en el caso de los retratos, como te digo, es interesante, es aconsejable que sea ponderada al centro o puntual, para que la exposición del protagonista sea siempre la mejor de las posibles, ¿vale? Y después, el modo de trabajo. Bueno, el modo de trabajo aquí podemos utilizar o bien el modo manual si si nuestra sesión, mejor dicho, de fotografía es tranquila y puedo decir que estés ahí siempre, pues puedo utilizar el modo manual y aquí lo controlo yo todo tranquilamente. Pero si estoy, por ejemplo, en un evento y los modelos se me van cambiando y no los puedo controlar yo, lo que voy a utilizar es el modo de prioridad de apertura. ¿Qué significa esto? Que yo voy a decirle que quiero un determinado, digamos, diafragma, siempre abierto, y el resto lo va a hacer la cámara. Así yo no voy a tener que estar continuamente programando. Además voy a utilizar un ISO en automático, ¿vale? Porque lo que yo quiero es que lo controle todo. No tengo tiempo, ISO automático, ¿vale? Y no tengas miedo, por supuesto, y esto siempre lo digo, de subir el ISO o de que la cámara en este caso suba el ISO, porque hay ocasiones, y también tienes en el comentario destacado y en la descripción del vídeo otro vídeo donde te explico por qué a veces es importante, es incluso necesario subir el ISO antes que perder la fotografía, ¿vale? Dicho esto, vamos al segundo caso, cuando tenemos nuestros protagonistas en movimiento. No sé, vamos a poner una prueba deportiva, vamos a poner alguien corriendo, alguien caminando, aves, cualquier cosa que esté en movimiento. Aquí la prioridad, lo que necesitamos es tener una velocidad de obturación que sea acorde a ese movimiento. ¿Para qué? Para congelar a nuestro sujeto y que nos quede definido, que nos quede nítido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar con el modo de prioridad de velocidad en este caso. Antes era el de apertura, ahora es el de velocidad. De esa manera, yo, como son objetos o sujetos en movimiento, yo no me voy a preocupar nada más que de pulsar el botón. En el momento que yo sepa qué velocidad de obturación necesito, la programo y me olvido de lo demás. Porque aquí también voy a dejar el ISO en automático.
¿Por qué? Porque nuestros sujetos van a pasar seguramente de zonas de luz a zonas de sombra y yo no puedo estar detrás del ISO. Tengo que dejarlo en automático, que la propia cámara en una fracción de segundo decida tanto la apertura del diafragma como el ISO para que a mí me quede siempre en foco y me quede nítido mi protagonista, que es lo que busco en esa fotografía. Y por supuesto, otro digamos parámetro que debo configurar cuando hago sujetos en movimiento es el enfoque. Y el enfoque, aquí voy a utilizar el método de enfoque AFC, o sea, el enfoque continuo. En el caso de Canon, utilizaré la función AI Servo para que el autoenfoque sea rápido, vamos a decirlo así, se me adhiera al sujeto, se pegue al sujeto y no lo pierda nunca de foco, no quede nunca fuera de foco, aunque se mueva, aunque salte, aunque pase a gran velocidad, etcétera, etcétera. También aquí es interesantísimo, incluso en muchas ocasiones mucho más, sobre todo si hay poca luz en el ambiente, es más interesante la hiperfocal, utilizar el enfoque a través de la hiperfocal. Y de nuevo, si no sabes qué es esto de la hiperfocal, al final de este vídeo te explico qué es, o también tienes en la descripción y en el comentario destacado otro donde te hablo de la hiperfocal y es súper interesante utilizarla. Y vamos allá a ver la tercera situación, cómo la manejamos. Y estoy hablando de sitios con poca luz. Vamos a pensar muchas veces que vamos por ejemplo, a un templo, a una iglesia, porque voy a hacer una fotografía de bodas, o que estoy de viaje y me voy a un museo donde, bueno, pues hay a lo mejor poca luz, y entonces pues tampoco me dejan o tampoco tengo la posibilidad de utilizar el flash, porque una cosa, el flash de integrado de la cámara, esta no es una opción, porque la mayoría de las veces nos va a reventar las fotografías. De modo que o tenemos flashes externos o luz continua externa o no contamos con nada, que es lo que trato de solventar aquí y ahora. Entonces, en este lugar donde tenemos poca luz, vamos a utilizar el modo manual, siempre suponiendo que, bueno, estos sitios voy a tener un cierto tiempo para yo trabajar los parámetros del triángulo de la exposición, ¿vale? Para el ISO, aquí claro, ¿qué ocurre? Que normalmente cuando hay poca luz, las velocidades de obturación son muy lentas, con lo cual tengo el peligro de que me quede trepidada la fotografía si es muy lenta, ¿vale? Entonces aquí tengo que exprimir el ISO. Entonces, si tengo tiempo suficiente, si voy a fotografiar un cuadro, pues utilizando el modo manual yo voy acoplando el ISO manualmente hasta que yo crea conveniente para que cuadre, entre comillas, así con la velocidad de obturación y no me salga movida la fotografía. Que no tengo tanto tiempo porque voy con un poco de prisa y tal, pues nada, pongo el ISO en automático y dejo que la cámara decida ese parámetro y yo ya trabajo con el diafragma y con la velocidad de obturación, ¿vale? Y después tengo el problema del enfoque, porque claro, ¿qué ocurre? Que en lugares con poca luz, el enfoque muchas veces, claro, como en fotografía nocturna, el enfoque directamente no funciona, pero si estoy en un sitio con poca luz, puedo tener problemas con el enfoque. ¿Cómo lo soluciono? Pues o bien utilizo el enfoque manual, que es muy fácil de utilizar, o bien utilizo la hiperfocal. Me vale cualquiera de las dos. O bien, como te he dicho, la hiperfocal o bien el enfoque manual. Pero en cualquier caso, en todos estos casos, felices fotos. Eso siempre.